Buenas a todos. Seguimos con el match por el máximo título mundial, año 1886, entre Steinitz contra Zukertort. Así que sin más preámbulos, vamos. La misma fue iniciada por Zukertort con D4, D5 le siguió Steinitz, C4, E6, gambito de dama declinado, caballo C3, caballo F6, alfil G5, y ahora Steinitz decide contragolpear el centro con peón C5, lo que siguió, por supuesto, como ya lo hemos visto, con C por D5, E por D5, alfil por caballo F6, y ahora en vez de capturar con dama, para que no se le doblen peones, Steinitz capturó dicho alfil con su peón de G, quedando con una estructura de peones doblados. ¿Sí? Bien, antes de avanzar, corresponde ver los planes estratégicos que han de seguir ambos bandos cuando juegan tanto en contra o a favor de un par de peones doblados. En primer término, vale prestar mucha atención y tratar de deducir por qué se han permitido peones doblados en el tablero. A ver, las blancas han entregado un fuerte alfil a cambio de un caballo, y ceder el par de alfiles tiene que estar justificado, más allá del solo buscar romper la estructura de peones enemiga. En este caso entiendo que blanco no se esperaba que Steinitz recapture de peón, cuando lo podía hacer con su dama, por lo que en rigor este cambio de piezas, es decir, el alfil por el caballo, fue solo con miras a poder ganar mejor predominio en el centro, ya que si el negro recapturaba con dama por F6, si hubiera hecho eso, le hubiera seguido caballo por D5, y la dama negra se tendría que volver a mover, por lo que entiendo que el haber recapturado de peón G se hizo para no perder tanto predominio en el centro. Por el otro lado, se entiende que el negro, con esta ruptura de su sana estructura de peones, lo hizo a cambio de no perder su ventaja en el desarrollo, ya que sus piezas menores del flanco de rey podrían activarse muy rápidamente. Por ejemplo, su torre y su alfil de F8, que podrán salir a jugar rápidamente, su torre tanto por G8 y el alfil de F8 por H6 o D6. En segundo término, vale prestar atención que de todas las estructuras posibles de peones doblados, la que existe en el tablero es de las más débiles, habida cuenta que no existe ni siquiera un peón que pueda hacerlos parte de un bloque, por lo que el bando que juega con peones doblados deberá advertir que dicha estructura es un fácil objetivo de ataque y por eso deberá destinar sus fuerzas a proteger dichos peones doblados. En lo posible, si se diera la oportunidad, deberá avanzarlos con miras de deshacerse de ellos, y mientras tanto, teniendo en cuenta dicha estructura, deberá tomar dominio de ambas columnas semiabiertas adyacentes, en este caso, tanto la columna E como G, y además, no está de más decirlo, debería aprovechar los casilleros fuertes que dichos peones generan, apostando allí tanto caballos como alfiles. Las negras no lo tendrán fácil, pero con mayor actividad podrían resistir dignamente en el tablero. Por el otro lado, las blancas en este caso, los planes estratégicos que surgen de la posición es el deber fijar y o bloquear el avance de dichos peones doblados para luego presionar, invadiendo los casilleros débiles que están a su alrededor, pudiendo cuando sea oportuno capturar dichos peones doblados. Concomitantemente, ambos bandos no deben descuidar las demás posiciones en otras latitudes, y si en algún momento resulta posible, cuando la actividad de sus piezas lo permitiese, deberán abalanzarse sobre el rey enemigo. Esto, denominado ataque al rey, por lo general ocurrirá después de deshacerse de dichos peones doblados, pero como todo en el ajedrez, caben excepciones, es decir, cuando la actividad de sus piezas lo permita, se ha de dar un fuerte ataque al rey enemigo. ¿Sí? Bueno, sigamos con la partida. E3 movió ahora Zukertort, fortaleciendo su peón central de D4
alfil E6, siguió Steinitz, protegiendo el peón débil de D5 y además fortaleciendo al peón doblado de F7. Ahora sospecho que en el entendimiento de que el rey negro se va a enrocar largo, Zukertort hizo dama B3, presionando a la misma vez tanto el punto focal de B7 y el punto crítico de D5. Igualmente debo decir que me parecía mucho más prometedor antes que dama B3, alfil B5. A ver, veamos si alfil B5, con la idea de simplificar y generar aún más debilidades, si ahora caballo C6, caballo G E2, A6, con el fin de neutralizar dicho alfil, alfil por C6, B por C6 y el negro quedaría con dos pares de peones doblados. Enroque corto, obviamente las negras no estarían perdidas, aún debiendo en tal caso atacar con todas sus fuerzas por el flanco de rey, mientras que el blanco estaría bastante cómodo, tan solo golpeando en el centro y simplificando lo más rápido que pueda toda la posición. Pero bueno, no fue eso lo que pasó en la partida. En la partida, recordemos que Zukertort activó su dama por B3, movimiento de ataque. Siguió dama D7 defendiendo, alfil B5, siguió Zukertort, caballo C6 y ahora E4 golpeando el centro. Creo igualmente que era mejor caballo G E2 para enrocarse a la siguiente. A ver, si caballo G E2, reforzando además el peón de D4, ya que si C4, dama C2, retirándose, A6, neutralizando el alfil, alfil por C6, dama por C6 y las negras no quedarían mal. Quizás ahora las blancas deberían mover su peón de A a A4, previniendo cualquier ruptura. Alfil D6, luego enroque corto las blancas y enroque largo a las negras, y ambos bandos quedan con las mismas chances de victoria. Pero bueno, volvamos, en la partida se decidió romper directamente con E4. Enroque largo, siguieron las negras, y ahora se produce el primer momento crítico de cambio de piezas. E por D5, alfil por D5, caballo por D5, dama por D5, dama blanca por D5, torre por D5, alfil por C6, B por C6, D por C5, alfil por C5, forzando la entrada directa a un final, caballo F3, y se puede ver cómo el desarrollo de este caballo es un poco tardío. Ahora las blancas llevan la de perder. Torre E8 jaque, rey F1, alfil B6, G3 para llevar su rey a G2 y ponerlo sobre seguro, así luego la torre de H1 podría entrar en juego. Igualmente un movimiento más activo hubiera sido torre C1, buscando activar un ataque con la torre y el peón de B. A ver, si torre C1, rey D7, y con H4, si Zukertort quería, podía activar su torre de H. Y si ahora torre A5, A3, torre B5, seguiría torre C2, y si A5, torre H3, y si torre B8, y las blancas van quedando mejor. Pero bueno, en la partida se optó por mover peón G3, lo cual fue un movimiento terrible para Zukertort que casi le costó la partida. Torre F5, siguió Steinitz atacando el caballo e indirectamente al peón de F2. Rey G2, torre E2, trayendo una pieza más al ataque. Vemos lo inconveniente que resultó hacer G3 y llevar el rey a G2. Torre HF1, defendiendo. Zukertort deberá jugar ahora con una pieza. Las otras dos, tanto la torre de F1
y el caballo de F3 están atados a la defensa de la fortaleza monárquica blanca. Torre por B2, ganando material. A4 siguió Zukertort. Torre C5 con la poderosa idea de doblarse en segunda fila y presionar el peón de F2. Caballo G1 siguió Zukertort, por supuesto, para luego saltar a H3 y defender el peón débil de F2. Torre H5 siguió Steinitz. Inentendible movimiento. Ciertamente era mejor torre C2 o torre F5 presionando sobre el punto focal de F2. Pero bueno, en la partida se realizó el movimiento torre H5. Torre A3 siguió Zukertort. Rey B7 siguió Steinitz. Ciertamente más agresivo hubiera sido jugar torre F5. A ver si torre F5, caballo F3, y si rey C7, H4, y con A5 seguiría Steinitz y el negro quedaría mejor. Pero bueno, volvamos. Rey B7, jugó Steinitz. Caballo H3, siguió Zukertort sobreprotegiendo el punto focal de F2. El blanco estaba ciertamente en condiciones de mover su torre a F3 para intentar ganar los peones doblados. Pero bueno, se entiende también la idea de proteger el punto de F2 para así liberar su torre de F1. Así esta podrá activarse luego. Alfil D4 siguió Steinitz protegiendo a su peón doblado. Torre E1, buen movimiento. Gracias al trabajo del caballo que está en H3, la torre ha quedado liberada para salir a hacer lo que tiene que hacer, generar devastación en campo enemigo. Torre 5 contragolpea Steinitz, proponiendo el cambio de torres. Torre D1 siguió Zukertort, cambio denegado. C5 siguió Steinitz, defendiendo el alfil atacado por la torre. Y ahora sí, torre F3, buscando capturar los peones doblados. Torre E2, torre F1 para defender y ahora liberar su caballo. Torre B6 siguió Steinitz y caballo F4. Torre A2 siguió Steinitz y caballo a D5 siguió Zukertort atacando. Torre E6, caballo F4 siguió Zukertort. Torre D6 y ahora torre B1 jaque. Rey C6 y torre B8 buscando generar algún contrajuego en la posición. Torre por A4 y torre H8 para ganar otro peón. Torre A2 siguió Steinitz y torre por H7. A5 avanzando el peón en búsqueda de su promoción. Y ahora torre por F7 ganando material. A4 y H4 siguió Zukertort. Al parecer se da inicio a una carrera de peones. Torre D7 proponiendo la simplificación de torres, la cual fue aceptada. Torre por D7 y rey por D7. Y H5 siguió Zukertort. El peón blanco, por su parte, también amenaza a coronar. El asunto es que si podemos ver bien, el alfil que está en D4 controla fuertemente el casillero de H8, por lo que a mi modo de ver, lo que el negro va a hacer a partir de ahora resulta un error. ¿Por qué digo esto? Porque el rey se empecina en querer atrapar el peón de H, mientras quizás lo más apropiado hubiera sido avanzar el peón de A e intentar coronar dicho peón. El buscar capturar el peón de H por Steinitz casi le cuesta la partida. Veamos. Rey E7, H6, rey F7 y H7, rey G7. Sinceramente creo que era mucho más correcto avanzar el peón de F y luego como último recurso sacrificar el alfil por el peón que corone.
Por el otro lado, el peón de A estaría cada vez más cerca de coronar. Siguió caballo E6, jaque y ataque al alfil, y rey por H7, y caballo por alfil, C por D4, y ahora torre D3, buena jugada, por supuesto, para recuperar material y así eliminar un peón pasado. Torre B2, y torre por D4, A3, y torre A4, siguió Zukertort amenazando capturar el peón de A. A2, G4, rey G6, rey G3, rey F7, y tras peón F4 se propusieron las tablas y estas fueron aceptadas. Impresionante partida. Sorprendió Zukertort buscando ganar una partida que hasta más de la mitad del medio juego estaba prácticamente perdida. Queda como enseñanza la necesidad de jugar lo más activo posible, buscando contrajuego todo lo máximo que se pueda. Recordemos que hasta el momento el puntaje va 5-6, así que aún queda ver quién gana. Y no solo eso, sino lo más importante es ver la calidad con la que lo logran, lo cual me parece mucho más importante. Espero que les haya servido. Hasta acá por hoy. Nos vemos en la próxima partida. Suscríbanse, dejen sus comentarios y hasta luego.